Mi nombre es Raquel. Tengo 34 años. Y el sábado pasado, cuando decidí limpiar el auto de mi esposo, esperando encontrar, como mucho, latas de refresco vacías o chocolate derretido en el asiento, mis dedos chocaron con algo que no debería haber estado allí. Una pequeña caja, escondida como quien guarda un secreto que no quiere ser descubierto. Cuando lo giré en mis manos, mi corazón se congeló. No eran pastillas. No eran suplementos. Era el tipo de pequeña ayuda que los hombres dicen entre risas, pensando que sus esposas nunca lo sabrán. Pero en ese momento no me sentí enojado. Sentí algo más profundo, una extraña calma, de esas que preceden a una tormenta que está a punto de cambiarlo todo. Si historias como esta te conmueven, tómate un momento para darle me gusta a este vídeo o deja un comentario, aunque sea breve. Cada interacción suya es un voto de confianza, una señal de que estas palabras están llegando a donde deben llegar. Es lo que me da fuerzas para seguir compartiendo verdades que tocan el alma. Y créanme, en días como ese, cada gesto de apoyo marca la diferencia. Me quedé ahí sentado en el asiento del conductor, mirando esa cajita. No grité. No lo llamé. No tiré todo por la ventana. Simplemente lo volví a colocar en el mismo lugar con cuidado. Pero ahora el secreto también era mío. Y con él vino una decisión: si quería chispas, le daría fuego, pero no de la manera que imaginaba. Lo que hice a continuación fue sencillo, dentro de la ley y también calculado que, 4 horas después, los vecinos llamaron a los bomberos. Hoy, mirando hacia atrás, veo claramente los signos que ignoré durante años, pequeños patrones que parecían normales, pero que poco a poco me enseñaron a ocupar menos espacio, a hablar más tranquilo, a contentarme con migajas dentro de mi propio matrimonio. En ese momento me convencí de que eran solo rarezas, solo cosas de chicos. Pero ahora sé la verdad. Mi marido tenía el don de convertir cada situación en un espectáculo en el que él emergía como el héroe divertido, encantador, impecable, mientras yo me sentaba en un rincón, aferrándome a mi frustración como un niño con un juguete roto. No necesitaba gritar ni dar portazos para menospreciarme. Utilizaba palabras mordaces disfrazadas de broma, para que los demás se rieran sin notar el veneno. Hacía bromas delante de sus amigos, que yo era capaz de quemar agua, que no sabía sostener un destornillador, como si él no fuera la misma persona que nunca arregló el grifo que goteaba ni pintó la sala, cosas que yo hacía, mientras él recibía los elogios. Cuando mi cara se mostró dolida, levantó las cejas, sonrió de reojo y dijo que yo era muy sensible, que necesitaba aprender a tomarlo con calma, que la vida era demasiado corta para enojarme por tonterías. Todos se rieron. Yo también fingí reír, mientras por dentro me debilitaba, cada vez un poco más. Porque los chistes a veces son solo la versión aceptable de verdades que nadie tiene el valor de decir en voz alta. Se enorgullecía especialmente de apropiarse de mis esfuerzos. Elogiaba el jardín ante sus vecinos, como si fuera él quien pasaba los sábados de rodillas en la tierra, arrancando maleza hasta que le dolía la espalda. Se jactaba ante su madre de la casa impecable, como si ya hubiera limpiado cada superficie con un paño, cuando yo era quien fregaba cada rincón hasta dejarlo brillante. Para el mundo él era el marido ejemplar, el hombre capaz, y yo, la esposa afortunada. Pero la realidad fue otra: yo soporté todo lo que llevaba a mi espalda, mientras él desfilaba en el escenario, recibiendo aplausos que no merecía. Una vez, en una cena, alguien bromeó acerca de que las esposas husmeaban en las cosas de sus maridos. Levantó su copa, sonrió a toda la mesa y dijo en voz alta lo agradecido que estaba de tener una mujer que respetaba su privacidad. Después de todo, la curiosidad mata incluso el romance. Todos se rieron. Sentí que me ardía la cara, como si me hubieran pillado con las manos en la masa, aunque no había hecho nada. Cuando más tarde le pregunté por qué me humillaba así, se encogió de hombros: estaba exagerando, siendo dramático. Pero en el fondo, ambos sabíamos que hablaba en serio. Porque a veces los chistes son la única forma segura de decir lo que realmente piensas. Lo peor no fueron las palabras, sino la forma en que torció todo para culparme. Cuando notaba cosas extrañas, cargos en la tarjeta por lugares que nunca mencionaba, entrenamientos nocturnos que terminaban con olor a perfume en lugar de sudor, una tarjeta de lavado de autos con un corazón dibujado por una mano que no era la suya, siempre tenía una excusa. Él se rió diciendo que yo estaba imaginando cosas, que mi cabeza inventaba historias. Me hizo dudar de mis propios ojos, de mi intuición, hasta que comencé a creer que el problema era yo.
Esta es la crueldad suprema, cuando alguien te convence de que tu dolor es inventado, que tus sospechas son una locura, que no se puede confiar en tu corazón. Y así comencé a encogerme. Mantuve mi voz, me tragué mis preguntas y aprendí a llevar el peso del silencio. Me dije a mí mismo que así era como funcionaba el matrimonio, que ninguna relación era perfecta, que tal vez esperaba demasiado. Me convencí de que mantener la paz valía más que hacerme oír, que mi papel era mantener la línea en silencio para que brillara ante los ojos de los demás. Cada vez que se reía a mi costa, cada vez que ignoraba mis preocupaciones, yo me doblaba un poco más, como una hoja de papel arrugada hasta quedar en nada más que una delgada línea, lista para ser tirada. Pensé que la paciencia lo solucionaría todo, que si seguía sonriendo y esperando, algún día él cambiaría. Pero en el fondo una voz susurró que nada cambiaría a menos que yo mismo provocara ese cambio. Lo más irónico es que la única razón por la que estaba limpiando ese coche era precisamente uno de sus bromas. Bromeó diciendo que dado que mi trabajo con el homestaging, en sus palabras, no era algo serio, debería usar mi tiempo libre para dejar su auto impecable. Me reí por fuera, pero por dentro me dolía. Aún así, como tantas otras veces, me tragué el orgullo. Cogí la aspiradora y los trapos, repitiendo que no valía la pena discutir. Hasta que al buscar debajo del banco encontré esa cajita que él pensaba que estaba bien escondida. Y de repente todos los chistes, todas las devaluaciones, volvieron como un eco ensordecedor que ya no podía ser ignorado. En ese momento algo cambió. Entendí que cada risa cruel, cada sonrisa arrogante, cada vez que me borraba o me hacía dudar de mí mismo había sido una preparación para ese descubrimiento. Esa caja ya no era solo su secreto. Ahora, también era mi arma. Pero la imaginación no crea perfumes en camisas que no han sido lavadas. No cree direcciones en aplicaciones que olvidó eliminar. No crea sonrisas falsas en mensajes que pensó que nunca vería. Ese olor no era mi cabeza, era la firma de otra mujer, escrita en notas que no se había tomado el tiempo de ocultar adecuadamente. Y entonces, como si el universo quisiera asegurarse de que no volviera, mi dedo se deslizó accidentalmente sobre una notificación en su teléfono celular, abandonada descuidadamente sobre la mesa de la cocina. Un mensaje previo iluminando la pantalla como un faro en la oscuridad: no puedo esperar a verte hoy. Esta vez prometo no dejar huella. Las palabras me quemaron los ojos, pero fue la risa que escuché resonando en mi memoria, esa risa, la misma que soltó cuando me llamó paranoica, la que me hizo entender todo. No eran marcas de gimnasios. No fueron flores perdidas en el camino. No fue mi cabeza la que inventó los fantasmas. Fue él. Siempre fue él. Y de repente la vergüenza que sentía por dudar, por repasar las cosas, por cuestionar, se convirtió en cenizas. Porque yo no era el loco. La loca era la mujer que todavía creía que merecía menos que la verdad. Que aceptaban migajas de atenciones como si fueran banquetes. Quien se encogió para encajar en el molde que talló con mentiras y desdén. Esos recibos no eran solo números. Eran una prueba de que no estaba destrozada, él fue quien me convenció de que lo estaba. Cada caricatura era un ladrillo en la pared que construyó para dejarme fuera de mi propia vida. Pero los muros caen. ¿Y yo? Tenía una caja llena de cerillas. Esa mañana, con las manos temblando y el corazón latiendo tan fuerte que me dolía, hice algo que no había hecho en años, respiré hondo y me miré al espejo. Ya no vi a la mujer que describió, frágil, dramática, demasiado imaginativa. Vi a un extraño con los ojos llenos de fuego, un extraño que finalmente entendió que la peor traición no habían sido otras mujeres. Había sido la vez que me robó. Los años en los que me hiciste dudar de mi propia voz, cuando convertiste mi intuición en engaño, mi dolor en exageración. Y entonces, con una calma que me asustó, saqué mi celular y tomé fotos de todo. De los recibos. Del mensaje. Desde la caja debajo del asiento del auto, ahora abierta sobre la mesa, su contenido expuesto como la verdad que nunca tuvo el coraje de enfrentar. Cada clic de la cámara era un clavo en el ataúd del hombre que creía ser. Porque cuando llegara la tormenta, y llegaría, ya no sería la mujer que se disculpaba por existir. Yo sería la mujer que lo enterró con su propia arrogancia. Tu pequeño teatro. Un día en el que la atención estaría dispersa, los ojos ocupados en dulces y risas, mientras él, el maestro de las sombras, se deslizaría entre los pisos como siempre lo hacía, invisible para quienes no sabían mirar.
Pero olvidó un detalle crucial: yo ya no era uno más entre el público distraído. Yo era el director de la obra que él ni siquiera sabía que estaba representando. El ascensor subió con un suave zumbido, llevando consigo el aroma a vainilla y canela de los pasteles que los vecinos llevaban a la mesa de donaciones. Lo miré en el espejo de cuerpo entero del vestíbulo, ajustándose la corbata con ese gesto automático de quien se cree intocable. Sonrió a la señora Carvalho, quien le ofreció un brigadeiro aún caliente y lo aceptó con la misma facilidad con la que aceptaba todo en la vida, como si el mundo existiera solo para darle cosas buenas sin pedir precio. No había prisa en sus pasos. No hubo miedo. Al fin y al cabo, para él aquel no era más que otro sábado cualquiera, otro acto de farsa que había durado años. Pero los dioses aman la ironía y yo me había convertido en su aliado silencioso. Entró en el ascensor con dos hombres que reconocí de las cenas en condominios, los que se reían demasiado fuerte de sus chistes, los que le daban palmaditas en la espalda como si fueran cómplices de algo grande. Uno de ellos subió al tercer piso. El otro, sin embargo, permaneció a su lado, y fue entonces cuando vi el pequeño gesto entre ellos, ese código masculino que no necesita palabras. Bella vista, pensé. Las 2 de la tarde. El reloj de la pared marcaba la 1:45. No necesitaba correr. No tuve que gritar. Solo tuve que esperar, porque la trampa ya llevaba horas tendida, desde el momento en que cambié el contenido de aquella caja por algo que en sus manos se convertiría en la mayor de las humillaciones. Algo que no estallaría en llamas, sino que ardería lentamente como ácido vertido sobre la imagen que tanto había cultivado. El ascensor se detuvo en el 12º piso. Se fue con su amigo riéndose de algo que no tenía gracia, y los vi desaparecer por el pasillo hasta la puerta del apartamento 1203, el que, según los registros del condominio, pertenecía a una consultoría que nadie había visto funcionar. El cartel de la puerta era nuevo, brillante y con letras que prometían absoluta discreción. Como si la discreción fuera algo que se pudiera comprar por metro cuadrado. Conté los minutos en el reloj de la cocina, revolviendo la masa de muffins con una paciencia que me sorprendió. 30 segundos hasta que el ascensor baje. 1 minuto para que entren. 5 para que se revele la sorpresa. Y entonces, como una ficha de dominó que derriba a la siguiente, todo comenzaría. La primera señal fue que sonó el intercomunicador. No la suya, nunca llamaría desde su propia puerta. Era la voz de la señora Carvalho, angustiada. Señora, creo que algo anda mal en el 12. Escuché a unos hombres discutir y ahora el señor Renato baja las escaleras como si el diablo lo persiguiera. No necesitaba fingir preocupación. Solo hizo falta un Dios no lo quiera, voy a ver qué pasa, mientras guardaba la cuchara de madera y se secaba las manos con el paño de cocina, sabiendo ya que el espectáculo había comenzado. Cuando las puertas del ascensor se abrieron de nuevo, él estaba allí, pálido, sudoroso, con la camisa desaliñada como si se la hubieran quitado a toda prisa. Sus ojos me encontraron y por primera vez en años, vi algo en ellos que no era desdén ni aburrimiento, era puro pánico. Porque él lo sabía. Sabía que no había salida, que la caja que había escondido con tanto cuidado ahora contenía algo que no podía explicarse, justificarse ni comprarse. Algo que en las manos equivocadas, en las mías, se había convertido en una prueba irrefutable de que el emperador no solo estaba desnudo, sino que había sido desvestido por alguien que menos esperaba. ¿Y lo mejor de todo? No podía gritar. No pude acusar. Ni siquiera podía mirarme con enojo porque a su alrededor, en el vestíbulo lleno de gente, los ojos ya empezaban a girarse en nuestra dirección. La señora Carvalho le susurró a doña Marlene. El administrador del edificio, que siempre lo saludaba con un firme apretón de manos, ahora lo miraba con una ceja levantada. Y él, el gran estratega, el hombre que siempre tenía una respuesta, se quedó mudo, porque lo único que podía hacer era sobrevivir al momento, y luchar sería lo mismo que hundirse. Me acerqué no con odio, sino con una serenidad que dolía más que cualquier grito. ¿Problemas, cariño? Pregunté en voz baja, solo por él. Mi voz era miel, pero mis ojos eran hielo. ¿Necesitas ayuda para arreglar esto? Tragó con fuerza. No había nada que arreglar. No más. La caja estaba donde debía estar. Los contenidos han sido cambiados. Y los testigos, todos allí, empezando a juntar las piezas de un rompecabezas que nunca imaginó que alguien armaría. Esta no fue una victoria ruidosa.
Fue una ejecución silenciosa, donde cada paso lo hundía más y cada mirada de los demás lo elevaba a la horca que él mismo había construido. ¿Y yo? Solo sonreí porque finalmente el mundo vio lo que yo siempre supe. Que él no era un dios. Era solo un hombre. Y los hombres como él siempre caen. Y ahora vieron por primera vez lo que realmente se escondía detrás de esa sonrisa practicada. No fueron sus palabras las que los convencieron, fue el olor a sudor mezclado con el perfume barato de flores marchitas, fue la forma en que sus dedos temblaron mientras se ajustaba la corbata, fue el brillo de pánico en los ojos de un hombre que por primera vez en su vida no podía controlar la narración. Lo intentó. Dios, cómo lo intentó. Lanzó miradas desesperadas a su alrededor, buscando una cara amiga, una salida, cualquier cosa que pudiera salvarlo de esto. Pero la trampa no estaba en las paredes del ascensor, sino en las miradas a su alrededor. En los susurros que ya empezaban a circular, en el ceño fruncido, en las manos que discretamente se alejaban cuando intentaba acercarse. Incluso los niños parecieron sentir el peso del momento, su risa ahogada como si el aire se hubiera espesado de repente. ¿Y yo? Yo estaba allí. Ni en el centro de la escena, ni con gestos dramáticos ni palabras cortantes. Yo simplemente estaba presente con mi plato de muffins intacto, mi sonrisa educada, mi postura relajada, como si ese no fuera el día en que el castillo de naipes que había construido se derrumbara justo frente a nuestros pies. No necesitaba decir nada. No necesitaba señalarlo, gritarle ni siquiera mirarlo directamente. Porque la verdad, cuando finalmente sale a la luz, no necesita traductores. Los bomberos le ayudaron con una amabilidad profesional que solo hizo que todo fuera más patético. Intentó dar las gracias, intentó reír, intentó ser el mismo, ese hombre que siempre sabía cómo cambiar cualquier situación a su favor. Pero esta vez las palabras salieron vacías. Esta vez nadie se rió con él. Esta vez el silencio fue su única respuesta. Y entonces, como si el universo quisiera subrayar el momento, sonó el móvil de alguien. Un sonido fuerte que corta la tensión. Todos miraron la pantalla iluminada, excepto él. Porque él lo sabía. Lo supo incluso antes de ver la notificación parpadeando en la pantalla, antes de escuchar el nombre que no debería estar allí, antes de sentir que los ojos se volvían hacia el con gélida claridad. El teléfono no era mío. Era suyo. Y el mensaje que apareció proyectado accidentalmente en la pantalla bloqueada, fue tan revelador como un grito. Nadie necesitaba leerlo en voz alta. Nadie necesitaba confirmarlo. Todo lo que hizo falta fue ese segundo, ese único y delicioso segundo, para que todo tuviera sentido. Las excusas tontas, el ascensor parado, el ramo marchito en tus manos como una metáfora perfecta. Entonces me miró. No con ira, no con desafío, sino con algo mucho peor. Con reconocimiento. Porque por primera vez lo entendió. No había sido un accidente. No había sido mala suerte. Había sido yo. ¿Y lo peor de todo? Él sabía que yo sabía que él sabía. 3 capas de comprensión, como 3 puñaladas silenciosas, mientras todo el vestíbulo observaba su caída en cámara lenta. Los bomberos se alejaron. Los vecinos comenzaron a dispersarse, no sin antes intercambiar miradas que valían más que 1000 palabras. Alguien tomó un panecillo de mi bandeja por fin. Alguien me preguntó si estaba bien, con un tono que decía ahora entiendo. ¿Y él? Se quedó allí con las flores a su lado, la corbata torcida y el orgullo aplastado bajo los pies de todas aquellas personas que hasta hoy lo habían admirado. No tuve que decir, te lo dije. No necesitaba decir nada. Porque la justicia, cuando llega, no necesita palabras. Simplemente sucede. ¿Y cuándo sucede? Hasta el aire huele a victoria. La impecable imagen de la feliz pareja que había pasado años pintando con tanto esmero se resquebrajó allí, delante de todos, como un espejo que se hace añicos al tocar la verdad. Y cuando los bomberos lo sacaron del ascensor, cada uno de sus movimientos era una parte de ese retrato que se desmoronaba en cámara lenta. Vi el momento exacto en que sus ojos recorrieron el vestíbulo, no como alguien que busca una salida, sino como alguien que se da cuenta, por primera vez, de que el inconveniente ya no era privado. Era un colapso público e irreparable, transmitido en vivo a una audiencia que nunca volvería a mirarlo de la misma manera. Su jefe, que vivía en el 5º piso, llegó justo en ese momento, llevando una bandeja de brownies,
con las cejas arqueadas en una expresión que mezclaba sorpresa y cierto placer morboso al ver al empleado estrella salir tambaleándose del ascensor, sosteniendo flores que claramente no eran para su esposa. Un susurro recorrió la multitud cuando una pequeña etiqueta se escapó del ramo, bailando hasta el suelo, donde una mujer la atrapó, frunció el ceño y la pasó como si fuera evidencia contaminada. En esa etiqueta me llamaron la atención las iniciales, conocidas, pero no mías. Y entonces llegó el momento en que los ojos se abrieron, las bocas se abrieron y el fuego de los chismes se extendió, silencioso y voraz, como llamas consumiendo hojas secas. Permanecí inmóvil con el rostro sereno como si nada de aquel espectáculo me hubiera tocado. Pero cada detalle quedó grabado en mí con la precisión de un artista que retrata su obra maestra, la justicia poética en estado puro. El ramo que había elegido con tanto cuidado temblaba ahora en sus manos. Las disculpas caían de sus labios como monedas falsas que nadie quería coleccionar. Y el olor del perfume que una vez me disgustó se mezcló con la amarga vergüenza que impregnaba el aire a su alrededor. Ya no era mi secreto guardarlo ni mi carga demostrarlo. La verdad se desplegó ante todos y su caída no se produjo vestida de escándalo ni de gritos, sino en la quietud solemne de la realidad, que se niega a ser más oculta, más negada, más distorsionada. Pensé por un momento que ese cuadro había llegado a su clímax, que la imagen del sonrojado, temblando con esas flores marchitas en sus manos, era suficiente para satisfacer el hambre silenciosa de justicia que había cargado durante tanto tiempo. Pero la vida tiene la costumbre de superponer sus verdades, como capas de pintura sobre un lienzo, y esa tarde decidió darme no solo una revelación, sino varias, como si quisiera asegurarse de que nunca más dudaría de lo que siempre había sabido en lo más profundo de mi alma. Fue entonces cuando mi hermana entró en el vestíbulo con paso firme, una bolsa de brownies para la venta benéfica en una mano y su teléfono móvil brillando en la otra. Su rostro era ilegible para los demás, pero para mí, tan claro como una señal de humo en el cielo. Se acercó, apoyó su hombro contra el mío de esa manera que solo una hermana conoce y, sin decir palabra, abrió la pantalla de su teléfono para mostrarme algo que había guardado durante semanas, impresiones que dudó en enviar, pero optó por entregarlas en persona, porque algunas verdades merecen ser vistas cara a cara. Allí en esa pantalla un perfil que nunca había visto antes, público, pero de alguna manera siempre oculto para mí. Un diario digital donde mi marido aparecía como personaje secundario recurrente en la historia de otra persona. Fotos cortadas con precisión quirúrgica para que nunca mirara directamente a la cámara, pero su contorno, su sonrisa, su ropa, incluso el reloj que le había regalado por su cumpleaños no dejaban lugar a dudas. Los pies de foto estaban llenos de chistes, corazones y guiños, llenos de comentarios sobre largas noches, vistas desde los tejados, chistes internos que ninguna esposa debería tener que descifrar. Deslicé el dedo por la pantalla, cada imagen era una puñalada, pero también una confirmación, no había construido castillos de arena, como tanto le gustaba acusarme. Recordé las facturas de la florería, los viajes al gimnasio perfumados con colonia, el corazón en la tarjeta de fidelidad, y allí, a la luz del día, todo se reflejaba en esa pantalla, ya no oculto en las sombras, sino mostrado como si el secreto ya no fuera necesario. Y entonces vino el giro más cruel y más agudo, uno que ni siquiera el destino más vengativo podría haber planeado con tanta precisión. Las iniciales de la etiqueta de la florería, esos caracteres que ahora pasan de mano en mano como un rumor escrito con tinta, coincidían perfectamente con el nombre de usuario de ese perfil. Mi hermana ya lo había rodeado con el dedo, como para asegurarse de que no me perdiera ningún detalle. No tuve tiempo de procesarlo. Las puertas del edificio se abrieron una vez más, y la mujer detrás de ese nombre de usuario, la misma que llenaba sus publicaciones de corazones y risas mientras vivía su doble vida, entró al lobby y se quedó helada al verlo allí, con el ramo húmedo en las manos y el rostro marcado por la culpa. El silencio que cayó no fue vacío. Era denso, cargado, del tipo que precede a un terremoto, cuando todo el mundo sabe que algo irreparable está sucediendo pero todavía no tiene palabras para describirlo. Las miradas rebotaban de él a ella y viceversa, conectando puntos más rápido de lo que cualquier explicación podría seguir. Y sentí con una extraña calma, que años de dudas habían terminado en ese mismo segundo, que no necesitaba demostrar nada, que no necesitaba gritar, que no necesitaba ser otra cosa que quien siempre había sido, la mujer que sabía la verdad mucho antes que nadie. No levanté la voz. No me acerqué más. No fue necesario. La verdad había entrado en la habitación sin necesidad de invitación, vestida con la silenciosa elegancia de los hechos que ya no se pueden negar.
Se movió incómodo tratando de recoger los pedazos de su antiguo encanto, ajustándose la camisa y forzando una débil sonrisa. Pero el hechizo, una vez roto, no se puede arreglar. Las grietas ya se estaban extendiendo, irreparables. Los susurros se convirtieron en miradas, las miradas en juicios, y no había guión que pudiera salvar el espectáculo que se desmoronaba ante él. Mi hermana guardó su celular en su bolso con la discreta satisfacción de quien sabe que su parte en la historia ha sido cumplida. Sus ojos se encontraron con los míos como diciendo, no necesitas luchar más. La batalla ha terminado. Y por primera vez en años sentí que el peso en mi pecho, el que había estado cargando como una piedra, se disipaba, no con furia, sino con alivio. Un alivio tan puro que casi se convirtió en risa, subiendo a tu garganta. Durante mucho tiempo me había acobardado, dudado y doblegado para encajar en la versión de la realidad que él imponía. Pero allí, con la luz del sol inundando el vestíbulo y la verdad finalmente expuesta, entendí que nunca había estado loco, nunca me había equivocado. Solo paciente. Y la paciencia, después de todo, me había dado la última palabra. El portazo de una puerta o el veneno de una acusación lanzada al viento. Es la quietud de alguien que ya no necesita demostrar nada a nadie, ni siquiera a sí misma. El que durante años se había alimentado del eco de su propia voz, ahora se encontraba frente a un espejo que ya no reflejaba la imagen que tanto había cultivado. Las cenas donde antes reinaban los chistes cuidadosamente ensayados se convirtieron en silencios incómodos, interrumpidos solo por el tintineo de los cubiertos. Los saludos en el pasillo del edificio, alguna vez efusivos, ahora llegaron como bocanadas de aire frío, corteses, distantes, casi clínicos. Incluso su risa, esa risa fuerte y dominante que llenaba los espacios como un gas, se había marchitado, reducida a un sonido seco, casi extraño, como si él mismo ya no lo reconociera. Y fue así, entre miradas desviadas y sonrisas que no llegaban a sus ojos, que descubrió la crueldad de la indiferencia. Porque la ira, después de todo, sigue siendo una forma de atención. ¿Pero la falta de interés? Esta es la muerte social en cámara lenta. Mientras él luchaba contra la marea que lo arrastraba, yo me permití flotar. No por debilidad, sino porque finalmente entendí que la corriente no era mi enemiga, era simplemente el movimiento natural de las cosas cuando dejamos de luchar contra ellas. Cada mañana al despertar, sentía menos el peso de lo que debería ser y más la ligereza de lo que podría ser. Mi café empezó a saber cómo empezó, no como escape. Mis elecciones dejaron de ser negociaciones silenciosas con su estado de ánimo y se convirtieron, simplemente, en mías. El más irónico. Fue precisamente cuando dejé de importarme su opinión que el mundo empezó a preocuparse por mí. Los clientes que antes dudaban en contratarme, como si mi trabajo fuera un favor y no un servicio, ahora me buscaban con una urgencia casi palpable. Escuché que tienes un don para hacer respirar los espacios, me dijeron más de una vez, y sonreí, porque sabían, sin que yo tuviera que explicarles, que no se trataba solo de muebles o colores, sino de devolverle a las personas el derecho a ocupar su propio lugar. Y entonces llegó la invitación. No una de esas notas formales que solía exhibir como trofeos, sino un mensaje directo y sencillo: queremos que hables en nuestro evento. Sobre la reinvención. Sobre convertir lo que nos rompe en cimientos. Leí esas palabras 3 veces, y mis dedos temblaban no por miedo sino por algo mucho más peligroso: reconocimiento. Porque de eso se trataba exactamente. No de venganza, no de triunfo sobre él, sino del descubrimiento de que mi historia, la misma que él había intentado borrar, era, de hecho, un faro. Y fue allí, frente a la pantalla del ordenador, que entendí: la verdadera fuerza no está en derribar a los demás, sino en elevarse tan alto que sus sombras ya no nos alcancen. No necesitaba decir una palabra sobre él en ese escenario. No necesitaba mencionar las flores marchitas, las promesas vacías, los años robados. Me bastó estar allí, de pie con la voz firme y las manos libres de temblores, para que todas las mujeres del público supieran exactamente de qué estaba hablando. Porque todos conocemos ese silencio antes de la tormenta. Ese momento en el que la tierra deja de temblar, el aire se vuelve espeso y lo sabemos: algo ha cambiado para siempre. No hay vuelta atrás. No hay excusas que sean suficientes. No hay actuaciones convincentes. Y cuando finalmente intentó confrontarme: ¿estás haciendo esto para humillarme?, simplemente sacudí la cabeza, no con lástima, sino con una claridad que lo habría dejado anonadado: no. Estoy haciendo esto para recordar quién era antes de que lo olvidara.
Esta es la magia de ya no necesitar dar explicaciones. Las palabras correctas ya no son necesarias cuando tus acciones ya gritan por ti. La verdadera victoria no consiste en superar a quienes nos subestimaron, sino en descubrir que nunca estuvimos solos, que nuestra fuerza se multiplica cuando somos testigos de ello y que incluso en los espacios más tranquilos podemos elegir levantarnos y brillar. El tiempo tiene el don de revelar la forma de nuestras elecciones. Y en los meses posteriores a esa escena en el vestíbulo, vi claramente cómo cada grieta que había intentado disimular con encanto se ensanchaba hasta que la máscara se resquebrajaba para siempre. Ya no caminaba por los pasillos del edificio con ese aire de superioridad descuidada. Ya no estaba apoyado contra las puertas contando chistes a sus vecinos. No volvió a levantar la voz para corregirme con esa sonrisa irónica, porque su público ya había visto la verdad detrás del escenario. Y cuando cae el telón, no se puede fingir que la obra sigue en escena. Ahora se movía de manera diferente, hombros curvados hacia adentro, pasos más lentos, risas forzadas, como si ya ni siquiera creyera en el sonido que estaba haciendo. Asistí a sesiones de terapia sin poner los ojos en blanco. Permaneció en silencio cuando surgieron preguntas difíciles. Se ofreció como voluntario para tareas en la comunidad, como si hacer el bien pudiera borrar la mancha de la humillación. Pero lo que realmente estaba tratando de arreglar no eran las opiniones de otras personas. Era su propio reflejo en el espejo, y esa era una batalla que tendría que librar solo. Por primera vez en años, el poder entre nosotros se había revertido por completo. Ya no necesitaba alzar la voz ni suplicar respeto, porque la verdad ya había hablado más fuerte que yo. En casa, volví a dibujar el mapa de nuestras vidas con trazos firmes y deliberados. Separé finanzas, establecí límites y conquisté espacios que eran solo míos, territorios que él ya no podía tocar, socavar o ignorar. La habitación de invitados se convirtió en su rincón tranquilo y mi dormitorio se convirtió en el lugar donde finalmente dormí sin sentirme observada ni juzgada. Pidió oportunidades. Y aunque le permitió quedarse bajo el mismo techo que alguna vez compartimos, las reglas ya no eran suyas. Ahora vivía dentro de la estructura que yo había creado, una estructura hecha no de miedo ni de compromiso, sino de claridad y dignidad. Cuando los vecinos nos invitaban a eventos, acudían primero a mí. Fue a mí a quien saludaron calurosamente mientras él permanecía al margen de las conversaciones, asintiendo y sonriendo débilmente, como esperando permiso para regresar a un círculo que ya se había cerrado sin él. Verlo desaparecer del centro de atención que anhelaba no fue una victoria cruel, sino una confirmación silenciosa de que el equilibrio finalmente se había restablecido. Mientras tanto, me dediqué a las partes de la vida que me esperaban desde hacía tanto tiempo. Mi negocio floreció, desde el susurro de una idea hasta la realidad de un éxito palpitante. Cada nuevo cliente no solo era una prueba de mi competencia, sino también un recordatorio de que mi vida podía ser algo más que sobrevivir. Podría ser creación, crecimiento y alegría. Las mujeres comenzaron a acudir a mí no solo en busca de ayuda con sus hogares, sino también por la fuerza silenciosa que sentían en mí. En estas conversaciones encontré un nuevo propósito. Me convertí en parte de una red de voces, mujeres que, como yo, anteriormente habían sido ignoradas o silenciadas. Juntos compartimos historias que alguna vez habrían quedado enterradas por la vergüenza, pero que ahora se convirtieron en linternas que iluminaban el camino de cada uno en la oscuridad. Mientras reorganizaba habitaciones, añadía color a las cocinas y llenaba espacios con luz, me di cuenta de que estaba haciendo lo mismo dentro de mí, reemplazando las sombras con luz, construyendo no solo mejores hogares para los demás, sino un hogar más fuerte dentro de mi propia alma. La justicia más dulce, sin embargo, no fue verla disminuir, sino darme cuenta de cuánto había crecido. Ya no era la mujer que medía su valor por su atención o dudaba de sus propios instintos por su risa desdeñosa. Ella fue la mujer que enfrentó la traición y eligió no la amargura, sino la lucidez, no solo venganza, sino renovación. Se quedó en la casa, sí, pero ya no la definía y, ciertamente, ya no me definía a mí. Se convirtió en un personaje secundario de una historia que finalmente volvió a ser mía. El chisme que ya me había herido se convirtió en escudo, porque ya no traía vergüenza para mí, sino veredicto para él. Y este veredicto me liberó. Si hay una verdad que me llevo de este viaje es esta: nunca confundas silencio con debilidad. Porque el silencio, cuando se combina con paciencia y determinación, puede ser la fuerza más ensordecedora de una sala.
Hoy me siento en una casa que se siente más cálida, más luminosa y más sólida que nunca, no por la pintura o los muebles, sino por los límites y el respeto por uno mismo que ahora la sustentan. Y una cosa sé con absoluta certeza, el karma no llama a la puerta cortésmente. Viene cuando quiere, se sienta a la mesa y siempre se asegura de que la cuenta esté pagada hasta el último centavo.